Primera de Corintios 1, verso 1 al 3, vamos a estar leyendo. Después vamos a orar y después nos vamos a sentar. Bueno, ustedes se van a sentar. Y que el Señor nos ayude. Amén. Dice su palabra: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Oramos. Padre, te damos gloria, alabanza, honra a ti, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y nos has llamado, Padre, para que seamos diferentes, Señor. Nos sacaste y nos libertaste del pecado, Señor, para hacer de nosotros una nación santa, Señor, para que tú habites, Señor, en medio de nosotros y en nosotros. Padre, hoy vamos a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, Señor, y que tú creas en nosotros un corazón, Señor, humilde, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Que no haya lugar, Señor, para el orgullo, Señor, para que tu palabra, Señor, sea edificante a todo corazón, Señor. Y el corazón dé, Señor, ese fruto, Señor, ese fruto de santidad, que cuando salgamos de este lugar seamos más a la imagen de tu Hijo. ¿Cuál es el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor? En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. En este mes estamos predicando bajo el tema llamados, ¿verdad? Y hay muchos llamados en la Biblia. A unos los ha llamado apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. A otros los ha llamado para ciertos dones. Pero eso es algo personal, porque el Señor a Pablo aquí lo llama como un apóstol. Pablo llamado a ser apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad del Padre, porque Pablo fue un apóstol fuera de tiempo y lo menospreciaban por ser en ese tiempo. Pablo no es como los apóstoles de este tiempo que son puestos por hombres, sino Pablo es puesto por parte de Dios, por voluntad de Dios, porque Dios, Jesús mismo se le apareció en Arabia y estuvo con él enseñándole todo lo que ya le había enseñado a los apóstoles. Gloria a Dios. Y eso era uno de los requisitos para ser apóstol en aquel tiempo, que sea testigo, que hubiera escuchado las enseñanzas del Señor Jesucristo y sido testigo de su resurrección. Ese era uno de los requisitos, y ahora en este tiempo ninguno cumple. Pero yo no me quiero enfocar en el llamado de Pablo, porque es un llamado personal que le hace a Pablo, y no a todos nos ha llamado el Señor a ser apóstol. Pero aquí hay otro llamado, y este es el llamado más importante, que es de una marca distintiva que tiene que tener todo verdadero cristiano. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Porque Dios, a través del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos ha libertado para que nosotros podamos vivir esa vida, la cual no la podíamos vivir cuando estábamos fuera de Cristo. Pero ahora sí. Y yo le voy a pedir a un servidor que me traiga un agua, por favor. Gloria a Dios. Dice el texto: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo. Miren lo que dice. Primero, a los santificados en Cristo.
esta carta no la está mandando al mundo, la está mandando a una iglesia, a una congregación como la de nosotros. Está mandando esta carta Pablo. Y él le llama a los santificados. Si usted no sabe qué quiere decir santificado, quiere decir apartado en Cristo, apartado. ¿Por qué? ¿Por qué apartado? Porque nosotros éramos igual a la gente común, pecadores y haciendo maldad. Igual, como dice el apóstol Pablo, que antes nosotros éramos igual que los gentiles, que andábamos en la vanidad de nuestra mente, en los deseos de la carne y en los deseos del diablo. Entonces nosotros estábamos ahí. El Señor, a través de Pablo, cuando Pablo va a Corintios, predica el Evangelio, se convierte en muchos, y Corintios era una ciudad muy pagana. Era una ciudad donde había mucho paganismo, y se convierte en estos. Pablo está por un año ahí enseñándoles, por un año se encuentra enseñándoles, y después de mucho tiempo, Pablo, a través de la familia de Coré, que llega donde está Pablo, llega y le cuenta el problema que hay en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios había un montón de problemas que lo vamos a estar viendo en un momento. Y entonces por eso Pablo empieza su carta y empieza así: a los santificados. Cuando usted habla que son santificados, quiere decir que son apartados. Este pueblo del paganismo que había, Dios los apartó y hizo una congregación, un pueblo para él, para habitar él en medio de ese pueblo. No en medio de solamente en la iglesia, sino en cada uno de aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, una de las marcas distintivas de un cristiano es la santidad. Amén. No es una opción, sino que es algo que nace por naturaleza, y ya de un corazón regenerado por el Espíritu. No es algo que un cristiano tiene que estar luchando, porque Dios ya le ha dado la capacidad para vivir en santidad. Porque Dios no puede pedirte algo que tú no puedes hacer. Dios nos dio la capacidad a todo aquel que lo ha lavado con la sangre de Jesús, que le ha dado un corazón nuevo, que ha puesto la ley dentro de su corazón y ha puesto su temor dentro de su corazón. Entonces este hombre y su Espíritu Santo en el corazón, esta persona que es cristiano tiene la capacidad para vivir una vida santa. Amén. No hay ningún argumento para decir no puedo. Es difícil, no. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa capacidad para hacerlo. Entonces Él dice: a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque solo a través de la justicia del Señor Jesucristo nosotros podemos ser santificados. Solo a través de la justicia podemos ser justificados y santificados. Entonces sigue diciendo, y dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a ser santos, ¿quiénes? Todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Todo aquel que se dice ser cristiano tiene que vivir una vida santa delante de Dios. Amén. Ayúdanos, Señor. Entonces aquí encontramos que si tú ya fuiste santificado, tú tienes la capacidad, o tenemos la capacidad para vivir una vida agradable delante de Dios en todas nuestras áreas. Como dice Pedro, en todo nuestro modo de vivir. Entonces, hay que saber que aquí, dice, no se le está pidiendo a alguien
que no tiene la capacidad para vivir una vida santa, sino a personas que han sido santificadas en Cristo, esto es, separadas. Entonces, aquí miramos que hay una diferencia pedirle a alguien que no tiene una capacidad como a alguien que tiene una capacidad. Usted tira un conejo al agua y usted lo obliga, o quiere usted que ese conejo nade como nada un pato, el conejo se le va a ahogar. ¿Por qué? Porque el conejo no tiene la capacidad para nadar. Ahora tire un pato al agua, el pato está capacitado, ¿por qué? Por su naturaleza para poder nadar en el agua. Entonces, ¿qué estaba pasando en Corintios? En Corintios había muchos problemas. Primero, en Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros división. Usted no piense que vivir una vida santa solo es no adulterar, no fornicar, no decir mentiras, no. Hay muchas cosas en lo que si nosotros estamos enredados en estas cosas, nosotros no estamos viviendo una vida santa, ni estamos viviendo como santos. ¿Okay? No quiere decir, la palabra santo no quiere decir perfecto, ¿okay? Que tenga en mente eso, que no quiere decir perfección, pero nos llama a vivir una vida santa, dice, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Contiendas. Cuando tú estás peleando con tu hermano, sea por cual sea el motivo, no estamos viviendo en una vida santa, porque hay pleitos. Estamos peleando con nuestro hermano, peleando con la esposa, peleando con el marido, peleando con los trabajadores, peleando en los deportes, peleando en todos lados. Entonces no estamos actuando como llamados a ser santos. Amén. Así es, ayúdanos, Señor. Dice, entonces quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Miren igual, entonces, aquí nosotros pues, lo bueno que aquí todos somos iguales, no tenemos preferencia. Si el hermano Carlos me dice: yo predico, predique, hermano. Por eso nosotros los turneamos ahí con el hermano Carlos pero no queremos que entre ustedes haya un grupo diciendo: yo soy del hermano Carlos, yo soy del hermano Leo, y yo soy del pastor, que somos los tres que predicamos aquí. Porque no estamos en un solo sentir. Tenemos preferencias y estamos en contienda. Nosotros tenemos que tener una mente bíblica. Amén. Y eso es lo que le falta el día de hoy a la iglesia, pensar bíblicamente. Y yo soy bien pícaro en estas cosas, de que yo hago preguntas a personas que dicen ser cristianos para ver cómo piensan. Gloria a Dios. Y yo me sorprendo con las respuestas que dan, porque dan respuestas que no son mente bíblica, que no es una mente espiritual, sino mente carnal. Entonces en este tiempo hemos llegado a que no hay diferencia en lo que es el mundo y la iglesia.
No hay diferencia a aquel que vive allá afuera en pecado, aquel que no dice ser cristiano, con aquel que profesa ser cristiano. Entonces Pablo empieza diciendo, ustedes fueron llamados a ser santos. Fueron llamados a ser diferentes. Fueron llamados a vivir una vida que le agrade a Dios. Fueron llamados a vivir una vida donde Dios, ¿no?, se deleite a ver a su pueblo unido, sin contiendas. Amén. Entonces, donde dice que hay entre vosotros divisiones, hay divisiones entre nosotros. Entonces, cuando hay divisiones, porque cada quien está buscando lo suyo. Cada quien está buscando lo suyo. Entonces, no pensamos bíblicamente. Entonces, inmadurez. Dice Corintios 3:1 al 4, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Sabe cómo está diciendo Pablo? Él le quería enseñar muchas cosas profundas. Vianda, cuando habla de vianda, habla cosas profundas. Habla, como dice Hebreos 5, que las viandas son para aquellos que tienen el oído ejercitados. Entonces, los maduros son aquellos que tienen el oído ejercitados por la práctica. Hay personas que tú le puedes hablar de doctrina profunda, de enseñanza profunda. Pero hay personas que tienen una mente carnal y no le puedes enseñar cosas profundas porque se enferman. Entonces dice Pablo, de manera que yo, hermano, yo no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Al no haber madurez en el pueblo de Dios, vamos a carecer de santidad. Porque lo que lo lleva a la santidad es la madurez, el crecimiento diario, el crecimiento de la gracia. Hermanos, Dios no toma el pecado a la ligera. Así es. Dios toma el pecado en serio. Amén. Todo pecado debe ser castigado. Todo pecado debe de ser castigado. Sea pecado aquellos que cometen los que no están en Cristo, y el pecado que el pueblo de Dios comete también tiene un castigo. Un castigo. Usted dirá, pero Jesús pagó. Sí, pero Dios lo castigó en Jesús. Entonces tiene una consecuencia. La consecuencia de nuestro pecado es que Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero el pecado, hermano, el pecado dentro del pueblo trae consecuencias. Todo pecado dentro del pueblo trae consecuencias. Tú no puedes pecar y que no vengan consecuencias. Eso es mentira del diablo. Esa es mentira del diablo, que el diablo te dice, peca, aprovecha. Todos modos, todos lo hacen. Santo. Mira, fulano lo hizo. Mira, sultano lo hizo. Disfruta. No pierdas la oportunidad. Sea de cualquier pecado que el diablo te ofrezca, el diablo no te va a decir, peca y viene consecuencias. No te va a decir. Él te va a decir, no pasa nada. ¿Qué le dijo a Eva? No moriréis. Y el diablo sigue vendiéndole mentira a la gente. Y aún nosotros los cristianos caemos en la mentira de Satanás. Porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos. No está hablando aquí de que el marido cela
al esposo. Está hablando celos. Celos porque el hermano tiene un ministerio, el pastor puso a fulano de tal, porque la hermana Yadira puso a otra persona. De esos celos. Santo. De esos celos, celos ministeriales, celos, ¿por qué él? ¿Por qué no yo? Si yo soy mejor que él. Aleluya. Todo eso es lo que está pasando aquí. Y en Corintio había un desorden tanto, unos se creían tan espirituales, Así es. porque hablaban lenguas, otros porque profetizaban. Y hay un capítulo 13, donde habla del amor. Y todos dicen, ah, qué hermoso ese capítulo me encanta. Sí, a usted también, pero a los corintios es una cachetada que les estaba dando Pablo. Y aún a nosotros. Y aún a nosotros, pero a ellos les estaba dando una tremenda cachetada. Celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andás como hombres naturales. Andás como los del mundo. ¿Qué diferencia hay? Lo que está diciendo Pablo. ¿Qué diferencia hay con los que están en la iglesia si hacen lo mismo que hace el mundo? Santo. No hay diferencia. ¿De qué? Si una persona que confiesa ser cristiano y vive de la misma manera que vivía antes de que lo ha liberado el Señor, esto es una contradicción. Así es. No puede decir el Señor me ha libertado cuando hace las mismas cosas que hacíamos antes. ¿De qué te ha salvado? ¿De qué nos ha salvado el Señor? El Señor en Juan 8 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No dice serás a medias. Serás verdaderamente libres. Amén. Aleluya. Inmoralidad. Cuando llegamos a este punto y pasamos el rayos X por la iglesia, miramos que este es el pecado, no solo en el tiempo de antes, sino que en general en todos los tiempos ha habido este problema de la inmoralidad sexual en la iglesia. Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso estaba pasando en la iglesia de Corintios. ¿Cómo? Ustedes son llamados a ser santos. Y hay este tremendo pecado dentro de la iglesia que ni entre los gentiles, ni entre los gentiles hacen esa clase de pecado que hacen en la iglesia. Santo, aleluya. 5:9-12 os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. No les doy mandamiento que nos juntéis con los fornicarios de este mundo, porque así si fuera, dice, tendríamos que salir del mundo. Mire, ¿cómo es? Pablo no nos manda a nosotros que no trabajemos con los fornicarios. Él no nos manda a eso, que no trabajemos, que no sean compañeros de trabajo, que no hagamos negocio con él. Él no nos manda a hacer eso. Los que están adentro. No, lo que lo manda a Pablo es que no lo juntemos con aquellos que dicen ser cristianos y son fornicarios. Y no solo fornicarios, hermano. Miren lo que dice. No obstante, con los fornicarios de este mundo o con los avaros, dice, no obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Él nos está haciendo un mandamiento que no trabajemos con esta gente. Él dice, no estoy hablando de que usted no se junte con esta gente, porque usted se puede juntar con el más pecador.
pero usted es santo. Usted ha sido lavado, usted ha sido libertado. Entonces no me afecta nada en yo comer con uno que yo sé que es pecador. Jesús lo hacía. Un fornicario, un ladrón, yo puedo convivir con ellos. El problema que Pablo está sacando a la luz es que más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Ahí está el problema. Llamándose hermano. ¿Por qué? ¿Por qué llamándose hermano? Porque lo que hace esta persona es un mal testimonio a la iglesia. Así es. Y llamándose hermano sea ladrón. Y que tú vayas a un trabajo y te digan, tú le digas hermano, y el otro diga, ¿ese hermano él va a la iglesia? Sí, él va a la iglesia conmigo. Es un ladrón. Entonces, ¿quién va a querer venir a la iglesia? Alaba. ¿Quién va a querer venir? Entonces, Gracias. vivamos como cristianos, naturalmente como cristianos. Usted no se tiene que esforzar, porque naturalmente vivir como cristianos va a salir del interior de nosotros. Gloria a Dios. Puede fornicario, ¿sí? O avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comas. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es una pregunta. Entonces, el llamarse cristiano es algo pesado, hermano. Una responsabilidad muy grande. El llamarse cristiano es algo pesado, algo que pesa, tiene un peso tan grande, una responsabilidad tan grande, que nosotros tenemos que vivir de una forma que no contradiga lo que nosotros proclamamos, lo que nosotros decimos. Amén. Gloria sea a Dios. Aleluya. El cristiano, Dios le ha dado la capacidad para vivir así. Gloria a Dios. En contraste con el hombre que todavía que no es cristiano, él no tiene la capacidad para vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque él es esclavo del pecado. El pecado lo gobierna. Es el títere del pecado y es títere de Satanás. Pero nosotros sí. El Señor nos ha dado la capacidad para vivir una vida santa. Aleluya. Cuando Pablo es alcanzado, Pablo está persiguiendo la iglesia, se le aparece el Señor Jesús, la gracia lo salva. Y él empieza, después de 7 años, él empieza a predicar. Pero hay algo que a Pablo lo empujaba a vivir en santidad. Era que él fue un blasfemo y un perseguidor de la iglesia. Porque la gracia no te da la licencia para pecar. La gracia te empuja. La gracia, ¿qué es gracia? Gracia es un don inmerecido. Este don inmerecido tú lo conseguiste a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero para ti fue gracia. Yo te voy a decir cuál delicado es el pecado para Dios. Un solo pecado sacó a Adán del paraíso. Santo. Un solo pecado no entró Moisés
a la tierra prometida. Así es. Una sola mentira. Zafira y Ananías y Zafira Fueron muertos. murieron. Dios ha tomado el pecado tan en serio que para poder habitar en el pueblo de Israel un animal tenía que morir todos los años y todos los días hacían sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios no perdona el pecado así a la ligera, digamos. ¿Pecaste? Ok, está bien. Intentaba hacerlo de nuevo otra vez. No, todo pecado tiene una consecuencia. Todo pecado tiene una. No hay pecado que no tenga consecuencia. Dios nos manda a vivir en santidad. Amén. He hablado con personas y me han dicho, qué difícil ser cristiano aquí en Estados Unidos. Ah, caray. ¿Y eso? Mucho pecado aquí. Si eres cristiano en China, en Pakistán. Amén. Eres cristiano en todos lados. No importa la circunstancia, no importa el país, no importa el lugar. Tú no te vienes de Guatemala para Estados Unidos y dejas tu naturaleza que el Señor te dio allá y vienes aquí con una naturaleza diferente. Gracias. Habla, papá. Habla. Bendito Dios. Amén. Santos en el matrimonio, vivir una vida santa en el matrimonio, en el trabajo, en las diversiones, en los países, en cualquier país y en toda circunstancia de nuestra vida. Porque para eso nos ha llamado el Señor. Amén. El Señor dice, ser santo porque yo soy santo. A nosotros nos hubiera gustado ser poderosos porque yo soy todopoderoso, ¿verdad? O ser omnisciente porque yo soy omnisciente. Omnipresente porque yo soy omnipresente. No, el Señor nos mandó a ser santos. Amén. Porque Él es santo. Amén. 100 veces amén. Aleluya. Corintios 6, 7, 8 dice, solo estoy ahí quedándome en Corintios para que sea más fácil. Corintios 6, versos 7 y 8, pleitos mismo. Así que por cierto es que es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Eso estaba pasando aquí en el contexto, es que venía alguien y te pedía prestado dinero, tú le prestabas y el hermano no te pagaba, entonces lo llevabas al juez, donde los hombres, y Pablo dice, ¿por qué ustedes van donde los inconversos y llevas al hermano? Imagínense, dos hermanos peleando allá en la corte. Aleluya. Pastor, peleando nosotros allá porque usted no me pagó un trabajo. Lo digo porque sí me ha pagado todo. O se me olvidó algo a mí ahí. Peleando con el hermano Carlos también, por algo. Imaginen cómo estaban los corintios. Me tocaba predicar a mí. Me tocaba predicar a mí. Entonces, vivir en santidad no es algo imposible para un cristiano. No es algo imposible para un cristiano. Sí es imposible para un no cristiano. Si es imposible para un no cristiano, es imposible. Dios les está pidiendo a los cristianos porque ellos tienen la capacidad.
El cristiano no tiene la capacidad hasta que vengan arrepentidos delante del Señor y el Señor los salve, entonces ellos ya van a poder empezar a caminar una vida santa delante de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice en 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí en la Reina Valera lo traducen su propia esposa, pero en la América lo traducen su propio vaso, su propio cuerpo. Que tú mantengas tu propio cuerpo en santidad y honor. ¿Qué quiere decir? Que tú tengas dominio de nuestro cuerpo, que tengamos dominio de nuestro cuerpo, de poder decir no al pecado. Porque tenemos la capacidad de decirle no al pecado, porque Él ya no es nuestro Señor si nosotros decimos que somos cristianos. Él ya no es nuestro Señor. Ya no soy señoría del cristiano. Pecaremos porque estamos bajo la gracia en ninguna manera. Así es. En ninguna manera, dice. Entonces, hay una responsabilidad en el hombre, aunque Dios ha dado las herramientas para que nosotros podamos vivir en santidad, porque es el Espíritu y nosotros que nos está dando la capacidad, nos da la fuerza para decirle no al pecado, al Espíritu Santo. Ahora, donde no hay llenura del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Donde no se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar ahí? No va a haber santidad. No va a haber santidad si no hay fruto del Espíritu Santo, no hay dominio propio. No hay amor. Si hemos caminado de una forma que no hay mucha diferencia cuando estamos en el mundo, nosotros tenemos que pensar. Tenemos que meditar. Si somos rápidos para correr hacia el pecado, nosotros tenemos que meditar si nosotros creemos en Jesús, si nosotros hemos sido salvos y si no va a tocar que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque no nos hemos arrepentido de todo corazón. Gloria sea Dios, aleluya. Y quiero que me acompañen a 1 Pedro 1:14. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Pensar que ese va a ser el tema del mes. Santidad. Gloria a Dios. Sí. Si usted tiene un problema con estas áreas, no se enoje conmigo. Así Gloria a es. Dios. Porque yo no estoy diciendo, yo estoy exponiendo la palabra. Amén. Lo que debe hacer es arrepentirse. Así es. Porque dice, como decía Jesús, yo no los acuso, la palabra los acusa. Es la palabra. Yo no tengo problema con esto, pero se necesita predicar esto porque es en este contexto que nosotros estamos viviendo donde se han metido a las iglesias tantas cosas que vemos que ahora ya no es pecado. Dice 1 Pedro 4:19. Perdón, 1:14. 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, ahí está primero, obedientes. ¿Qué es obediente, Señor?
Obedientes es que hacen caso a la palabra. Amén, aleluya. Obedientes a la palabra. Dice, no os conforméis a los deseos que antes, ¿qué dice? ¿Cuándo lo teníamos? Ahora ya no. ¿Por qué? Porque el Señor te ha salvado. El Señor te ha dado una nueva naturaleza. El hombre interior, el hombre nuevo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Ahora vamos a caminar nuevo. Hoy tenemos un nuevo caminar. Ya no caminamos en las sendas que caminábamos antes. Hoy tenemos otro sendero que vamos a caminar. Y es el sendero de la santidad. No conforméis, dice, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Yo sé que hay personas nuevas aquí. Y muchas veces en la ignorancia uno no sabe qué es fornicación. Y yo te lo voy a decir aquí. Fornicación es tener relaciones sexuales cuando todavía no estás casado. Eso es fornicación. Porque hay personas que no saben. Y hay que decirlo. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales con una persona que todavía no se ha firmado un papel. Eso es fornicación. Para que si estás en esa fornicación y tú te consideras cristiano, hay que arreglar ese asunto. Así es. Hay que arreglar. Nosotros no desechamos a nadie, Dios no desecha a nadie, pero hay que arreglar las cosas que están mal. Hay que arreglarlas. Si nosotros queremos estar delante de Dios y gozar de ese regalo que Dios nos ha dado y que nuestra conciencia no los acuse, hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas como el Señor nos ha mandado. Dice Pablo que el que no tiene el don de continencia, que se case. El casarse no es malo. Lo malo es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Aunque en este tiempo hay personas que, yo conozco una ahí, no viene a la iglesia, ¿verdad? Él dice que está bien. Él dice que está bien, ¿verdad? Él dice que está bien, no necesita ir a las iglesias, porque él está bien, él tiene una fe. Que ni los de la iglesia tienen esa fe como la que tiene él. Y que los cristianos pensamos diferente, somos anticuados, y que él es una mente abierta y dice, yo estoy bien con Dios y tengo una aquí, tengo otra por acá. Hay muchas personas así. Ok, entonces ya nadie es aquí ignorante sobre ese tema, ¿verdad? Ya nadie es ignorante, ya se los dije. Sino como aquel que nos llamó es santo, ser también vosotros santos en la iglesia. Solo cuando están los hermanos. Ay, papá. En toda vuestra manera de vivir. Y toda esa manera de vivir abarca ¿qué? No. No se tiene una vida secular y una vida espiritual. Toda nuestra vida es espiritual. Amén, aleluya. Eso dice la Iglesia Católica Romana, que hay una vida espiritual y una secular. Toda nuestra vida es espiritual. Porque nos manda a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y ya dije yo, matrimonio, como padre, como hijo, como esposos, como en los deportes, en el trabajo, en China, en Japón, donde quiera. Que nosotros estemos. Amén. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Amén. Si invocáis, miren lo que dice, si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos
en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aleluya. Todo el tiempo. Amén, aleluya. Todo el tiempo. Sabiendo que fuiste, oiga el contraste que hay. Hay un contraste aquí. Sabiendo que fuiste rescatados. ¿De qué fuimos rescatados? De vuestra manera vana de vivir. Hay un contraste aquí. Antes teníamos una vana manera de vivir. Ahora no, ahora nos llama a ser santos. Dice, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Cuál? La vana manera de vivir. No, dice de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces nosotros fuimos rescatados de esa manera, van a vivir con la sangre de Jesucristo. Pero Jesucristo no vino y se rompió la vena aquí y echó un chorrito de sangre. Porque no es la sangre, es la vida. Porque la sangre es la vida. ¿Sí? Si hubiera sido solo la sangre, pues Jesús hubiera dado unos litros de sangre y la había rociado. No, es la vida. Entonces mi pecado, tu pecado le costó la vida al Hijo de Dios. Así es. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y así nosotros vamos a seguir pecando cuando estamos conscientes de que mi pecado llevó a la muerte a Jesucristo. No más diríamos, apártate de mí, Satanás, cuando alguien viene y nos impulsa a pecar. No estaría esa palabra en nosotros, lejos de mí esté pecar contra ti, oh Señor. Y el diablo va a venir, satisface. Porque el diablo te promete satisfacción al momento, momentario, aquí y ahora. Pero no te habla de la consecuencia. Fuimos comprados y voy terminando. Fuimos comprados con la sangre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Tú que estás aquí sin Cristo. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. ¿Sí o no? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué le pasó a Jesús? Murió. ¿Por qué murió Jesús? Por el pecado. ¿Qué pecado? De nosotros. La paga del pecado es muerte. Y Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Pero aquel que no viene a Cristo y quiere vivir en sus pecados, te toca morir a ti en el infierno. Te toca pagar a ti por ese pecado. Así es. Y nosotros, que Cristo ya pagó por nosotros, si nosotros pecamos, hay perdón, pero hay consecuencias. Hay consecuencias y la santidad es la evidencia de tu salvación. No la santidad es la que te lleva a la salvación, no. La salvación te lleva a la santidad. Pero aquel que está aquí sin Cristo y está en pecado, no juegues con tu vida. Tu vida está en peligro. Así es. Porque después de que pase de este lado al otro lado, esa puerta que se llama muerte, ya no hay más perdón, ya no hay más solución. No hay cielo para ti. Hay infierno. En 1 Corintios 6, 9, 11 dice, ¿no sabéis que los injustos
no heredarán el reino de Dios. Escucha esto, lo que dice, los que practican esas cosas. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Qué son idólatras? Aquellos que... Yo no soy idólatra, puede decir, porque yo no le adoro a imágenes. Pero aquello que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Por lo que sea, el teléfono, las redes sociales, Amén, amén. esposa, hijo, trabajo, dinero, esos son ídolos. Amén. Que los tienes enfrente, delante del Señor. No harás dioses delante de mí. Ni los adúlteros. ¿Qué es un adúltero? Tal vez no sabe qué es un adúltero. Un adúltero es el que tiene relaciones sexuales estando casado con otra persona. Ese es un adúltero. Ese tampoco tiene lugar en el cielo. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Eso sabe usted qué es ladrón, ¿va? El que agarra lo que no es suyo. Ni los avaros. ¿Qué son los avaros? Aquellos que siempre están detrás del dinero. ¿Con cuánto estaré conforme? Un poquito más. Y llega allá y tiene más, dice, ¿con cuánto estará conforme? Otro poquito más. Dice que el hombre es como la mazamorra, que no se sacia. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire la esperanza que hay. El 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. La sangre de Jesucristo tiene el poder para lavar. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu nuestro de Dios. Entonces, hay esperanza el día de hoy para ti. Amén, aleluya. Sales de esa puerta, yo no sé. Porque yo no sé lo que viene después. Pero imagínate que teniendo la oportunidad, un día un hermano ahí estuvo predicando, hizo el llamado y no veniste a Cristo, Dios no quiera, te mueres. Esa oportunidad que tuviste estará todos los años por los siglos de los siglos en el infierno. La conciencia, hubo una oportunidad de aceptar al Salvador, pero quisiste vivir la vida como a ti se te daba la gana. ¿Qué se necesita para ser salvo, hermano? Creer y ser pecador también. Porque el Señor no vino a buscar a los sanos, Él vino a buscar a los enfermos. Aleluya. Él no echa a nadie fuera. Todo el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. No importa lo que hayas hecho, todo será hecho nuevo. Él ha prometido que aquel que viene a través de Cristo con arrepentimiento y fe, dice que sus pecados son echados a lo profundo del mar y jamás se acuerda de ellos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador, un Salvador que le hemos fallado tantas veces, que hemos pecado tantas veces, que nos hemos burlado de su ley tantas veces, pero así Él tiene misericordia, y si vienes a Él, Él te recibe. Y yo te aseguro por la palabra del Señor que si tú vienes buscando misericordia, misericordia hallarás. Amén. Si tú vienes buscando gracia, gracia hallarás, porque Amén. Él no se negará a salvar a un pecador.
Pero ¿por qué? ¿Para qué vino Él? Él vino a salvar a los pecadores, dice Pablo. Y Él dice, del cual yo soy el primero, yo soy el segundo, tal vez tú eres el tercero. Vamos a ponernos en pie. Dice Isaías, venid pronto y pongámonos a cuenta. Y tus pecados son blancos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, dice su palabra. Y ese es el consuelo para los cristianos, para los verdaderos cristianos que están peleando para vivir en santidad. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fiel es el que lo prometió, dice, y así lo hará. Esa es la confianza para aquellos que han creído en el Señor. Hay una esperanza para aquellos que aman agradar a su Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor. Padre, si tú puedes salvar a un pecador el día de hoy,